político, no trabajamos tampoco con entes gubernamentales. Nosotros somos un grupo de personas el cual estoy a la cabeza y que estamos organizando y siempre llevando la mejor buena vibra y la mejor educación a nivel nacional primero y a nivel mundial posteriormente, por cuanto también tenemos alcances mundiales a través de nuestro canal de televisión y en el cual pues generalmente hacemos la invitación para que se unan a nuestras tertulias de FEGAD. Soy el presidente del FEGAD Ecuador, Federación de Gastronomía y Turismo en el Ecuador. También soy el representante de Wellness Education de Argentina. También soy, como tal, colaborador de la ONG Rescate a los Pueblos Originarios, gerente de proyectos de PRODICEC, presidente de la Fundación Identificados, ¿no? Director general del Laboratorio Gastronómico Manuel Gómez Ferreira, y bueno, pues también colaboro con diferentes entes internacionales en Francia, sobre todo como es Best Gastronomy del mismo país, ¿no? Hemos estado nominados ya 2 años seguidos para el Premio Miradas Internacional, una condecoración aquí en Otavalo, por el ilustre municipio de Otavalo, por impulsar el tema de la gastronomía a nivel mundial. Hemos estado en diferentes congresos y en diferentes canales internacionales trabajando siempre con el mismo vinco, que es ayudar a las personas a entender de una forma diferente el cómo cocinar, ¿no? Yo siempre les digo que yo no enseño a cocinar, yo nunca voy a enseñar a cocinar, yo lo que enseño es enamorarse de la cocina como tal. Sí, así es, Cecitar, y muchísimas gracias, ¿no? Y así que ya saben, a todas las familias que están conectadas, cualquier inquietud y pregunta, la hacemos al final, ¿ya? A Cecitar para que él nos ayude con todas las dudas y inquietudes que seguramente van a surgir a lo largo de este taller. Así que ya saben, estamos con un experto y pues Cecitar, ahora sí te doy la apertura para que tú puedas empezar, ¿ya? Listo, genial. Bueno, pues vamos al tema, ¿no? Generalmente, eh, cuando hablamos de manipulación de alimentos, y hablamos sobre todo del tema fundamentalmente nos enraizamos en el tema eh, sobre todo, de cómo nos enfermamos, el por qué nos enfermamos, ¿no? Manipulación de alimentos conlleva muchísimos temas muy abiertos, y en este caso, pues tenemos que decir que muchas de las veces Ecuador, siendo un factor, hablándolo nacionalmente, lo hacemos mal, porque verdaderamente nos hemos dado cuenta de que hasta de chistes sirven y hasta de memes sirven nuestros conocimientos, ¿no? Que saben decir que el encebollado ya sabe de otra forma porque la señora ya no se lava, ya se lava las manos ahora en post-pandemia. Y es cierto, ¿no? Qué pena decirlo, pero lamentablemente es así. Imagínense, la papa tiene, cuando nos dan sopa, seco y jugo, ¿no? Los menús que son más tradicionales acá en el Ecuador, resulta de que si vamos a hacer un análisis perfecto, estamos viendo de que la sopa generalmente lleva papas, ¿no? ¿Ya? Y tiene almidón. ¿Listo? Entonces, en el segundo plato siempre te ponen chimborazo de arroz, te ponen ensalada, te ponen papas, te ponen una presa. Siempre acompañan más papas, ¿no? Y el jugo tiene más azúcar, ¿no? Entonces no va a ser nada saludable hacerlo. La gastronomía data de hace muchísimos años y precisamente con qué se acompaña. Los que no puedan tomar vino, pues no lo hagan con vino. Recuerden que el vino es saludable. Una copa de vino diaria siempre va a ayudar a fortalecer los huesos, te va a ayudar sobre todo a limpiar las arterias para que no tengas colesterol y te va a ayudar si tienes problemas de corazón, también te va a ayudar, ¿no? Una copa de vino, no una botella, ¿sí? Indispensable siempre saberlo, porque hay muchas de las cosas, siempre se debe de acompañar la comida con vino por un factor importante, que es primero desinfectar y limpiar la boca, ¿ya? Limpiar el esófago, ¿ya? Limpiar el esófago y ayuda a la digestión. Entonces, esto es un poco, sí, para los que tenemos cultura ecuatoriana, muchas de las veces nos hace como muy chocante el saber de que tenemos que comer con alcohol. Pues sí, verdaderamente es lo que se debe de hacer. Y además también acompañar siempre con agua. El agua es fundamental. Si no tienes vino y no te gusta el vino, usa agua para comer. No uses jugos, no uses colas. La cola pues, es terriblemente, todos lo sabemos que es muy dañina para el sistema, para nuestro sistema humano, ¿no? Entonces, verdaderamente, siempre debemos de acompañar con agua, ¿no? Generalmente no consumamos el agua directamente del grifo porque debemos de esperar aproximadamente de 15 a 20 minutos a que repose el agua para que el cloro desaparezca. ¿Ya? Una vez que desaparece el cloro, pues verdaderamente ya podemos consumir. No está mal tomar el agua con cloro porque verdaderamente es desinfectante,
pero lo que sí vamos a hacer es que muchas de las veces nos va a dar inclusive gastritis. Por eso son los factores fundamentales del tema de las enfermedades más comunes que tienen las personas, es la gastritis. Le echamos la culpa al alcohol, sí es cierto, es uno de los factores, le echamos la culpa a la preocupación, sí, también es uno de los factores, pero lamentablemente si vamos a volver a la vista atrás, también tenemos que darnos cuenta cómo nos estamos alimentando, ¿ya? Fundamentalmente, como les decía, las sopas, si van a poner papas en el segundo plato, la sopa no debe de llevar, por eso se llama sopa, ¿no? Algo líquido únicamente, no proteínas, pues, no carnes, únicamente, inclusive suelta la sopa, si es que es crema, si es que es caldo, ¿no? Verdaderamente, pues tenemos que aprender eso. Otro de los factores fundamentales es que siempre equilibrar en el triángulo, por favor, el menú, ¿ya? Otro de los factores impresionantes, nunca usar agua, perdón, nunca usar jugo, sino usar agua para beber. Indispensable siempre, pues, sobre todo cuidar estos hábitos alimenticios. Otra de las cosas fundamentales, y hablando del tema de manipulación, ¿no? Un factor importante siempre es que usamos un cuchillo para todo. No tenemos un solo cuchillo en nuestra casa o en nuestro restaurante y ese sirve para cortar el pollo, para cortar la carne, para cortar las verduras, para cortar las frutas, para todo. Usan solo ese cuchillo porque solamente esta filo muchas veces, ¿no? Entonces, no se debe de usar cuchillos, ¿no? Un solo cuchillo para todo, se debe de usar varios cuchillos de esto técnicamente nosotros como profesionales generalmente usamos varios cuchillos, varias colecciones de cuchillos porque cada uno tiene su peso y su movimiento y sirve para cortar cada cosa. Pero sí, en su caso, en casas o en emprendimientos, lo más normal es que tengamos 2 o 3 cuchillos y que uno sea única y exclusivamente para carnes, otro sea única y exclusivamente para verduras y otro sea única y exclusivamente para frutas. El mínimo como 3 cuchillos, ¿no? Claro que está que sí podríamos abrir nuestro abanico de oportunidades, pues y tener 10, 20 cuchillos, pues es lo más normal. Nosotros tenemos varios y verdaderamente es para lo que se usa, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta de que también uno de los factores fundamentales en tema de la seguridad es el proceso de, sobre todo, de saber que lamentablemente usamos los cuchillos mochos, ¿no? Cuando tú usas un cuchillo que no corta, lo más probable es que te termines cortando, ¿no? Entonces, si no corta la carne, te terminas cortando tú. Y este es uno de los accidentes más comunes que existen en las cocinas, que es porque no se afilan los cuchillos. Se deben de afilar todos los días y deben de tener una precisión muy exacta porque lamentablemente si usas cuchillos mochos, pues lo más probable es que lamentablemente termines teniendo un accidente. Hablando del tema de los accidentes, de seguridad, sobre todo, ¿no? Hay muchas de las veces que en las cocinas y sobre todo temas alimenticios, nos vamos a tomar en cuenta de que van a haber caídas, van a haber quemaduras, van a haber cortadas, que son lo más habitual dentro de una cocina. ¿Qué debemos de hacer? Primeramente, ¿no? Cuando uno se quema, y bajo este concepto, cuando uno se quema, lo más normal y lo más rápido que debemos hacer es siempre batir huevos y ponernos, ¿no? Si es bien cierto el huevo batido o solamente la clara en el quemado. Claro está de que el quemado puede ser con muchísima intensidad, muy grande. Sí, esto nos va a ayudar, uno, que nos va a ayudar a refrescar la parte donde nos hemos quemado, no nos va a dejar huellas, y fundamentalmente nos va a ayudar, sobre todo cuando tú llegues si es que es una quemadura grande, nos va a alcanzar a llegar hasta emergencias para que nos puedan tratar. Los médicos recomiendan que se debe de usar siempre, 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 se debe de poner huevo batido o clara de huevo en un quemado, porque así tampoco te va a quedar cicatrices cuando ya se cure esa herida. ¿Ya? Otro de los Cecita, aspectos tengo una fundamentales. pregunta ahí. A ver, ¿Y dime. qué pasa cuando dicen, por ejemplo, que es bueno poner la cortada de cebolla cuando tú te quemas, ¿no? Ni bien te quemas, que pongas cebolla, que eso te hace bien. O sea, ¿qué tan cierto es eso? Son tips, ¿no? Verdaderamente son tips que se usan cuando tú te quemas, sí necesitas bajar la temperatura, lo más probable, lo más rápido posible, porque lamentablemente la quemada es que va a seguir ascendiendo. El tema de de las quemadas es muy particular porque aún ya retirándote del factor quemado, del fuego con el que te quemaste, hay muchas de las veces que se sigue quemando la piel, ¿no? Por eso es que tenemos que detener. La cebolla es muy saludable cuando cortas y la pones. Lo lamentable es que te va a hacer gritar esta vida y la otra, porque tiene ácidos.
¿no? Entonces te va a doler. Entonces, si quieres evitar ese dolor o si quieres soportar el dolor, bienvenido sea, pero si es que no quieres soportar el dolor, yo siempre recomiendo batan huevos o pongan clara de huevo y es lo mejor, porque te va a enfriar mucho más rápido y va a parar la quemazón, ¿no? Ten en cuenta que si te quemas aquí con un fósforo, no, se te va a empezar a quemar todo esto, sí. Y al fin y al cabo vas a terminar con una quemada terrible, ¿no? Aún ya retirando el fuego. Entonces continúa carcomiéndose, es como tener más o menos lepra, digamos de alguna forma, ¿no? Sigue carcomiéndose y quemándose. Entonces básicamente es en eso, es detener la quemadura. Los médicos recomiendan siempre que cuando te quemes lo más rápido posible, pues te quites la sangre de encima y metas la mano en agua fría, ¿no? Para que pare la quemazón y acto seguido te pongas clara de huevo batido para que puedas llegar a lo que te van a tratar. Pero verdaderamente siempre les digo, sí, he visto y hemos tenido la oportunidad también de usar cebolla en muchos de los casos, pero duele, ¿no? O sea, duele y es súper ácido, entonces te va a arder muchísimo y lo que menos quieres es menos dolor, lo suficiente cuando una vez que te quemas. A ver, ¿alguien más que esté por ahí? Pregunten, pregunten. A ver, vamos a continuar. Creo que doña Inés quiere conversar. No, creo que no. Sigamos nomás, Cecilia. No, yo tengo una... Yo, por favor. Sí, a ver, Olguita Kinga primero, vamos, ¿ya? Olguita, vamos con Olguita, luego Blanquita. Yo tengo una pregunta. Dice que el limón cuando ya se corta y ya no se utiliza, ya no vale. En este caso, por ejemplo, yo en mi casa sí tengo limones. Y cuando ya están bien amarillos, yo les corto, les saco el zumo y les pongo en la refrigeradora. No sé si eso está bien o está mal. A ver, sí, doña Olguita. Es decir, como, bueno, eso ya lo hablamos en la otra vez pasada, pero sí, como es un grupo nuevo, pues les vamos a aclarar. No se debe bajo ningún concepto sacar el jugo de los limones, ni de las naranjas, ¿no? Ni de peor aún de las mandarinas, porque primero eso es tóxico, ¿no? Muchas de las veces sí, ese es el proceso más rápido de que para no perder los limones, pues sacamos jugo y los congelamos, pero eso está muy mal, eso no se puede hacer. Recuerden que una vez que se corta un limón, se saca el jugo, el tiempo de consumo son máximo 15 minutos. ¿Ya? Entonces las naranjas pierden su valor vitamínico, ¿no? Las vitaminas se desaparecen, solamente queda agua con color. Por eso ya muchas veces cuando asesoramos a restaurantes o asesoramos a cafeterías, nos saben decir, ¿y por qué no podemos tener la naranja? Por ejemplo, hablando de la naranja exprimida para los jugos. No, eso no se puede hacer bajo ningún concepto, porque lo que vas a tener exprimido ya solamente es agua con color y azúcar, nada más. El tema de los limones es peligroso, es tóxico, ¿no? Y no se debe bajo ningún concepto ni siquiera tener pulpa. Lo que se puede tener pulpa son de otras frutas, ¿no? Como la maracuyá, la morra, que siempre deben de pasar por un proceso de pasteurización mucho mejor para que se mantengan y tengan mucho más tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido debemos de manejar el tema sobre todo del cuidado del consumo de limones. Entonces, ahí hemos develado una pregunta más, ¿no? ¿Alguien más por ahí? Ya, muy amable, gracias. Blanquita tenía otra pregunta, ¿no? Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Chef. Mi pregunta es, Chef, en el tema del manejo de mariscos, me refiero al pescado. Aquí en la provincia de Imbabura siempre nos venden, por decir, el pescado para ceviche o corvina y todo eso nos venden porcionado. ¿Cómo saber? Bueno, yo sé que el pescado cuando está picante ya no se le debe de vender al cliente, pero eso se da cuenta cuando el pescado está cocinado. Pero ¿cómo darse cuenta cuando el pescado está dañado y nos venden porcionado, ya nos venden por libras? Es muy fácil no saber eso. A ver, sí. La otra pregunta es acerca de los utensilios, Chef. En esta época de pandemia que estamos viviendo y todo, y muchos de nosotros tenemos un restaurante, incluso para los cómo desinfectar los cubiertos, los plásticos que se usan aquí mismo en la casa, porque muchas de las veces hay que tener eso desinfectado usted sabe, por la pandemia y todo eso. A ver,
Tenemos un micro abierto por ahí que no está filtrando audio. A ver, creo que ya, ahí está. Creo que se sigue escuchando. Bueno, a ver, les cuento. Primeramente, ¿cómo se debe de ver cuando el pescado está pasado, si en el caso de fuera del el tema de los pescados fileteados, como la corvina, por ejemplo, ¿no? Es facilísimo saberlo, ¿no? Ustedes piden una libra y si ven que está mantecoso, ¿no? Generalmente el pescado tiene que estar crudo, tiene que estar compacto y fibroso. ¿Ya? Pero lamentablemente cuando ya está pasado de tiempo, ya cuando ya está comenzando a dañarse, lo más normal es que primero va a oler a orines, ¿no? Por el tema de los ácidos que tiene. El pescado va a oler un poco a orines y en otro de los casos, si le meten el dedo, se va a quedarse como ya, si impregnas el dedo se va a quedar impregnado ahí adentro. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya está entrado en proceso de descomposición y que lamentablemente pues ya no sirve. Ahora, la otra pregunta. ¿Cómo se desinfectan los cubiertos en restaurantes? Eso se usa también para todo, ¿no? Tanto para restaurantes, para casas, para todo tipo de cosas. ¿Cómo se desinfecta? Generalmente nosotros lo que hacemos, ¿no? Es hundir los cubiertos o las losas en agua con cloro. Se les deja una noche completa y al otro día, pues se procede a lavar con agua muy caliente. ¿Ya? Entonces, aparte de que vas a notar que se van a blanquear, el agua caliente lo que hace es desinfectar. Nunca se debe de lavar los trastes con agua fría, ¿ya? ¿Por qué es esto? Porque el agua caliente lo que va a ayudar primero es a desencrasar, a quitar las impurezas, y otro de los aspectos fundamentales es que va a calentar y va a hacer escupir a las bacterias directamente de los platos, ¿ok? Entonces, esos son como tips que yo siempre uso, que en los restaurantes, por ejemplo, hago cambiar los grifos y hago poner agua caliente. No es por lujo, ni mucho menos porque te toque lavar con agua caliente, pues para que no te tuerzan, no te duelen las manos y ese tipo de cosas, ¿no? Esto es más por salud, porque generalmente el agua fría lo que hace es compactar, ¿no? Ustedes den cuenta que el frío compacta, el calor expande. Entonces, en ese sentido debemos de aprender que verdaderamente, pues, uno de los factores importantes de siempre usar agua caliente para todo, ¿no? Lo que más resista, la temperatura que más resista es el calor, esa es la que debes de usar para poder lavar los trastes, ¿no? A ver, ¿alguien más? Sí, Julie Zuleta también quiere consultar algo. A ver. Uy, creo que no está por ahí. ¿Alguien más si quiera preguntar algo? No, ya estoy aquí. Perdón. No, quería consultar porque en la casa nosotros generalmente no toman café, no, pero siempre se les hace aguas aromáticas y como para cambiar el sabor siempre se les pone gotitas de limón, ¿no? Y se llevan en su toma todo y se va a la universidad o se van al colegio en su momento o durante el día están tomando. ¿Eso está bien, está mal? ¿O solo me quedo con el agua aromática y ya no le pongo nada? Lo Porque más normal, se ponía con limón. Ajá. lo más normal que pasa es que sí, volvemos a la misma historia, ¿no? Lo van a llevar durante el día y lo van a consumir, ¿no? Aproximadamente en 2, 3, 4 horas y ese limón ya no sirve, ¿ya? Eso no se puede hacer eso. Lo que mejor es, lo más sano es tener siempre el agua aromática sola, ¿no? Inclusive muchas de las veces sin azúcar, ¿ya? Pero verdaderamente lo que se debe es eliminar el limón. En el caso de que se lo vayan a tomar de una sola vez, por eso hay muchos, por ejemplo, en los cumpleaños te dan agua de orégano o té y le ponen limoncito, gotitas de limón, pero es para consumirlo en el acto, ¿ya? En el caso de que tengas que consumirlo a largo plazo, no, ya no sirve eso ya. A ver, ¿alguien más? Una preguntita. Buenas tardes. ¿Se puede congelar la uva, por favor? No escuché. Que si se puede congelar la uva, preguntaba. Las uvas sí se pueden congelar, ¿no? Pero ¿debido para qué? ¿No? Entonces, generalmente las uvas se consumen, son frutas que se consumen en el acto, y si las quisieras congelar, lo que vas a hacer es que va a perder sus propiedades, se va a congelar, se va a hacer dura. Una vez que se descongele, pues se va a quedar flácida, blanda, y lo más probable es que ya no contenga nada, ¿no? Entonces, en el caso de estos productos, de estas frutas, lo más normal es siempre consumirlo directamente, ¿no?
¿Ya? ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más que esté por ahí? Creo que quiere hablar familia Tipantuña, pero no está abierto el micrófono. Yo quiero hacer una pregunta. La fruta, primero le lavamos y después le ponemos en el agua con vinagre o directamente podemos ponerle en el agua con vinagre. Sí, el proceso para desinfección siempre va a ser el mismo, ¿no? Agua, siempre primero pasamos por agua, quitamos las impurezas, ¿no? Las impurezas que siempre que van a quedar tierra, polvo, ¿no? Y para proceder a desinfectar, pues pasamos directamente ¿cómo se llama este? Al agua con vinagre, para que se desinfecte directamente, ¿ya? ¿Okay? Pero acá Isa tenía una consulta. Sí, por favor, buenas tardes. Yo quería saber, no sé si entendí mal o no sé, del pollo que decía que no hay que consumir rato que por ejemplo, se pela y enseguida consumir. Y eso no sé si estoy entendido bien o mal. Eso quería que me ayude, por favor. Sí, a ver, está claro, ¿no? No se puede consumir el pollo en el acto, ¿ya? Generalmente el pollo es un ave que tiene muchísima velocidad, que es un animal muy activo, tiene la temperatura mucho más alta que incluso un ser humano. Y ¿qué pasa? La bajada y subidas de temperatura nunca se debe de jugar con el tema del pollo. Por eso es que cuando matemos un pollo para hacer un caldo, ¿no? No lo metamos directamente a la olla, sí, a cocinar. Lo que toca hacer es esperar por lo menos una hora que se enfríe, ¿no? Que se enfríe bien y ahí sí pues, proceder a cocinarlo. Porque resulta de que si nosotros tenemos todavía con temperatura corporal, lo más normal es que vayamos a darnos una intoxicación y vayamos a tener salmonelosis que no sea eliminado, ¿bien? La salmonelosis tiene que tener en cuenta de que es una bacteria que no se elimina ni siquiera lavando. Y de hecho la salmonelosis también tenemos que tomar en cuenta de que es una bacteria que revive, ¿no? Entonces, lo que toca es bajar la temperatura. Una vez que esté bajo la temperatura, ahí sí podemos proceder a cocinar, ¿no? ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, yo tengo una pregunta. Pregunte, Paulinita, pregunte. El tiempo de congelación de las carnes para que aprovechemos los nutrientes o algo, ¿cuál debe ser el mínimo? El tiempo perdón. De congelación. A veces compramos la carne y la congelamos, o sea, no compramos para el día, llamémoslo así, congelamos. ¿Cuánto tiempo es recomendable congelar? ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo posible. Ya habíamos dicho que el pollo, por ejemplo, se puede congelar hasta 6 meses, la carne se puede congelar hasta 36 meses, ¿no? Los mariscos no más de 15 días porque pierden sus propiedades y además comienzan a dañar, inclusive estando congelados, ¿ya? El pescado se puede tener 15 días como máximo, ¿sí? El chancho se puede tener, también aguanta muchísimo tiempo, como 6 meses aguanta, entonces en relación a eso siempre debemos estar jugando. ¿Alguien más? Ok, gracias. Una consulta, perdónenme. Una consulta. Eso de los animales, por ejemplo, ¿ya no es conveniente comer las carnes y las vísceras? Porque es una cultura. Tenemos, por ejemplo, yaguar locro o hacemos los caldos especiales con las vísceras. Entonces, ¿ya no es conveniente? Sí es conveniente, o sea, sí se puede hacer, no, nadie dice que no. Lo que pasa es que toca saber tratarlos, ¿no? Para poder consumirlos. Tenemos que tomar en cuenta de que las vísceras generalmente, pues en el caso, por ejemplo, de las vacas, el estómago se come la guatita, ¿no? Pero toca saber lavarlo bien. Yo recomiendo en el tema de vísceras lavar siempre con ceniza, ya ceniza de madera. ¿Por qué? Porque una vez que se mata la ceniza a tener dureza, lo que va a sacar es todas las impurezas y al mismo tiempo desinfectar, ¿ya? Porque es de consumo humano. Hay gente que he visto que inclusive les lavan con deja, ¿no? Y con jabón, ¿no? Eso no se debe de hacer, porque aparte que va a impregnarse el aroma, pues al mismo tiempo también se va a proceder a ser tóxico, ¿no? Pero las vísceras sí se pueden consumir. De hecho, una de las formas de cómo desinfectarlas también es hacerle cocinarlas
en agua con orégano, perdón, con laurel, ¿no? Y un poco de vinagre. Se hace hervir bien y se sumerge las vísceras ahí, les va a desinfectar directamente y va a ser un poco más fácil también inclusive lavarlas. En el caso de las morcillas, por ejemplo, las morcillas no se puede cocinar la tripa porque ya se queda compacta. Ahí en ese caso lo que siempre hacen en las tripas para las morcillas es se procede a lavar bien con cenizas, es mucho más duro y tedioso, pero ya aproximadamente cuando ya tenga todas las impurezas quitadas y limpias, lo que más normal es embutirlas y luego pues procede a cocinar. ¿Alguien más por ahí? Yo, ingeniero, disculpe, es cierto que, por ejemplo, todos los jugos cítricos no son buenos hacerlos en olla de aluminio. ¿Y por qué? Que los cítricos no hacerlos en olla de aluminio. Los jugos, cuando se hace, por ejemplo, el jugo de limón, de mandarina, de naranja, no es bueno hacer en ollas de aluminio. No, eso no tiene nada que ahí. ver. Eso no tiene nada que ver. A ver, no pasa nada. si hablamos, no pasa nada. Si tenemos cultura, tenemos que aprender un poquito, ¿no? El tema de la contaminación, por ejemplo, dicen muchas de las veces que no se debe de cocinar en ollas de aluminio, otros dicen que no se debe cocinar en ollas de bronce, otros dicen que no se debe cocinar en ollas de barro, pero vivimos en una cultura ancestral donde verdaderamente la gente que ha consumido en esos artilugios, pues lamentablemente vive hasta los 80, 90 años, y ahora que nosotros somos jóvenes y nos inventan otras cosas y nos prohíben, pues lamentablemente inclusive tenemos menor ciclo de vida y padecemos más enfermedades. Eso del tema del aluminio no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. ¿Me permiten un momentito? A ver, dame un segundito ya. Lo que sí pasa es que verdaderamente el problema que hace es que cambia de sabor, ¿no? El tema de la cocción o la preparación va a cambiar. Otra de las cosas, volvemos a repetir lo mismo del tema de los cítricos, ¿no? Naranja, mandarina, limón, no se puede consumir pasado los 15 minutos, porque si no cambia de sabor, va a empezar a hacerse tóxico y lo más probable es que nos dé una intoxicación. Y mucha gente sí, vuelvo y repito, siempre dice, no, es que a mí no me pasa nada, yo sigo tomándolo así, pero no pasa nada hasta cuando te pase, ¿no? Y precisamente esos tóxicos, si tú estás consumiendo todos los días de la misma forma, lo más normal es que a largo plazo vas a tener vas a padecer algún tipo de enfermedades un poco más jodidas, ¿no? Entonces, eso sobre todo. A ver, ¿alguien más? Disculpe, ¿podría yo dar mi opinión? Sí, claro. Ya, yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis sobre el aluminio. Y con respecto a lo que usted dice, que la señora le preguntó si es recomendable hacer los jugos ácidos en aluminio, en una olla de aluminio. El aluminio migra desde la olla hacia, en este caso, el agua de limón. El pH que tiene el limón o cualquier cítrico sí ayuda a que el aluminio se vaya al agua. Entonces, es recomendable no hacerlo en ollas de aluminio. Miren, vamos a hablar del tema, sobre todo el tema de idiosincrasia, ¿no? Verdaderamente nosotros hemos hecho estudios y generalmente aquí nos prohíben el consumo en muchísimos aspectos, ¿no? Nos dicen que sí se migra, otros dicen que no, otros dicen que migra cuando se hace fritada o cuando se cocina en bronce también migra, que no se debe de usar, tablas de picar de madera porque también hay contaminación cruzada. También, nos hablan también de que no se debe de consumir en ollas de barro porque lamentablemente el barro no elimina las impurezas. Estamos hablando de un montón de idiosincrasia que existe, ¿no? Para gustos y colores, para mi parecer, y respetando los conocimientos de su tesis, pero lamentablemente yo no lo veo ninguna objeción al que podamos consumir o hacer jugo de limón o limonada para consumo inmediato en una olla de aluminio. No hay ningún inconveniente, no hay ningún problema, ¿no? Porque venimos de una cultura que estamos siempre con limitaciones bajo cualquier concepto, ¿no? Es más, se inventaron esto del tema aquí en el Ecuador, ¿no? Las personas que radican y hacen las normas de ARCSA, por ejemplo, que es quien controla este tipo de cosas,
dice que en sus cursos de manipulación de alimentos que no deben de usar tablas de madera. Yo las uso. Llevo 26 años de carrera profesional a nivel mundial y verdaderamente no tengo ningún problema en usarlas. De hecho, monto platos en tablas de madera, ¿no? Entonces, generalmente sí, hay entes gubernamentales y la educación que nos dan, lamentablemente, es muy deficiente acá en el Ecuador. Y eso hace que siempre los estándares de calidad sean también deficientes. Otro de los aspectos fundamentales, ¿no? En diferentes universidades, en diferentes centros de investigación, aquí siempre ven por la economía de los mismos, ¿no? Siempre van a ver, van a defender sus medios económicos y se inventan leyes que no tienen ni patas ni cabeza. Este es el caso del ARCSA, ¿no? Que te tiene que estar siempre metiéndote un montón de conocimientos que no existen, ¿no? Que no se debe de hacer esto, que no se debe de hacer esto otro, que no se debe de hacer esto otro. Esas normas las hacen, lamentablemente, personas que no tienen conocimiento, que no han hecho investigaciones y que verdaderamente, lamentablemente, los gobiernos manejan así. Nosotros, como fundación y profesionalmente, bajo mi persona, les puedo decir de que nosotros somos anti-gobierno, anti este tipo de conocimientos que siempre están intentando lo que es manipulando los conocimientos de las personas. Por eso yo siempre les digo, cuando doy clases en diferentes sitios o congresos donde me presento, yo les digo que yo nunca enseño a cocinar. Yo lo que enseño es darles técnicas de cómo vivir, ¿no? De cómo vivir bien, de cómo solventarse, ¿no? Entonces, bajo esos aspectos, tenemos que decir que bajo mis responsabilidades puedo decir que no tiene ningún problema el uso de utensilios. Sí cambia los sabores, ¿no? En el caso de, por ejemplo, sushi, el arroz de sushi no se puede cocinar en ollas de metal, ¿no? Directamente, puede ser acero quirúrgico, acero inoxidable, aluminio, o lo que le llamemos. El arroz para el sushi siempre se cocina en vaporeras de bambú, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una cultura milenaria y así es como se ha venido haciendo. Pero lamentablemente, como les digo, vuelvo y repito, y eso me hago responsable siempre yo de esto, porque no solamente se los digo a ustedes, esto lo decimos en público, nosotros tenemos un canal de televisión en el cual pues hablamos de este tipo de temas, que siempre estamos defendiendo a las personas, volvemos a radicar en lo mismo, ¿no? Hay gente que ha comido fritada, hecha durante toda su vida, y ya tienen 80 años y siempre han comido hecho de una olla de bronce, y hay gente ahora que se cuida al máximo con el tema del no usar aluminio, no usar este tipo de metales, y tienen más enfermedades que muchas de las veces, pues conllevan solamente el desconocimiento, el porqué de las cosas, ¿no? Y yo como sí les puedo decir es que el limón, la naranja y la mandarina, pues pasado los 15 minutos ya no sirve, ¿no? ¿Alguien más por ahí? Yo, tener una dieta balanceada. ¿Cuántas veces al mes se debe consumir lácteos, carnes? Ya, hasta ahí. Bien, los lácteos generalmente para personas que no son alérgicas es recomendable consumirlo todos los días, a veces, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad tengo la oportunidad de hacer dietarios para deportistas de alto nivel, como es el Real Madrid, del equipo de Real Madrid en España, y verdaderamente nosotros hemos manejado siempre para gente de alto esfuerzo, ¿no? Los lácteos se deben de consumir todos los días. En este caso lo que se puede es diferenciar los lácteos, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta el yogur, hay leche, por ejemplo, ¿no? Que pueden ir, en el caso lácteo convertido en queso también. Entonces tenemos que ir equilibrando todos los días en el aspecto de que queremos consumir. Las carnes, generalmente, carne de res. La carne de res tiene un problema muy grande acá en el Ecuador. Lamentablemente no sabemos comer carne. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí lo comemos súper bien hecha, ¿no? Entonces, ¿qué es? Si la vamos a freír, básicamente, perdón, vamos a hacerla que esté bien seca y bien quemada, ¿no? Entonces eso ya no tiene ningún beneficio proteínico, y lo único que estás comiendo es grasa, ¿ya? Entonces, ¿cómo se debe de comer la carne? La carne se debe comer término medio, ¿no? Muchas veces les va a decir, no, pero es que está con sangre, señores, eso no es sangre, eso es hemoglobina, ¿no? Solamente agua con pintura, para los que quieran llamarlo así, hemoglobina, lo que le da el color a la sangre, por eso ya no es sangre, ¿no? Entonces,
se debe de comer término medio. Para mujeres embarazadas, sí es cierto de que por temas de cuidar al feto, se debe de comer la carne un poco más pasada en 3/4, pero nunca más allá de eso, ¿no? Hay mucha gente aquí en el Ecuador, la idiosincrasia es comerla siempre bien frita para poder degustarla, y eso está mal. Entonces, eso es lo que nos va a hacer mal. Ahora, comer carne, siempre es bueno comer pescado, por ejemplo, 2 veces por semana, ¿no? Pescado o mariscos 2 veces por semana, equilibrar con pollo. El pollo no, el pollo lo puedes comer todos los días, porque verdaderamente el pollo es una carne blanca y muy, muy buena para la digestión, muy sana, ¿no? La carne de res, como les decía, por el mismo factor de que la comemos mucho, aquí los médicos y los nutriólogos dicen que no se debe de consumir más de 2 o 3 veces por semana, pero verdaderamente si vamos hablando países como España, como Italia, como Argentina, como el propio Japón, ¿no? Donde se come carne todos los días, no hay ningún problema. ¿Pero por qué es? Porque verdaderamente estamos consumiendo carne en su punto, ¿no? Que es término medio, para que contenga y mantenga sus proteínas y sobre todo para no sea un foco de absorción de grasa. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es sano comer. Al mismo tiempo, hay una idiosincrasia acá en el Ecuador que dice que comer carne de chancho es mala. Déjenme decirle que eso es al revés, ¿no? La carne de chancho sí es la más sana del mundo, inclusive, ¿no? La más sana. ¿Por qué? Pero toca saber qué chanchos son. Si fueran chanchos de estos que comen la basa y les dan el agua sucia que le llaman, pues eso es malo. ¿Por qué? Porque ellos están comiendo los restos, ¿no? Prácticamente basura. ¿Ya? Y eso es lo que está digiriendo y lo que está contaminándose a su carne. Por eso es que tenemos problemas de colesterol, problemas de tensión, problemas de, inclusive de la triquinosis, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, tenemos que hablar y decir que la carne de chancho está estipulada, y de hecho en estudios que se han hecho en la Universidad Autónoma de Madrid, se dijo y se investigó de que la carne de cerdo pues está bien equilibrada y es buena, ¿no? De hecho, países como le decía, la península ibérica entre España y Portugal, el cerdo allá se consume en su totalidad. ¿No? Y tenemos que tener en cuenta que tiene una cultura ibérica, sobre todo con el tema de los jamones, tanto de las vísceras y todo este tipo de cosas. Entonces, en ese sentido tenemos que decir que la carne de chancho es buena, ¿ya? Pero sí en el caso de que el animal o el hacer faenado esté bien alimentado, ¿no? En este caso les puedo decir que Mr. Chancho, que es una pronaca, que tiene una empresa muy grande acá, sus animales, sus animales están eh, alimentados por balanceados, están muy bien cuidados, tienen una línea de estudio muy, muy buena, ¿no? Entonces, bajo esos aspectos, les puedo decir de que, por ejemplo, si quieren comer carne de chancho todos los días, pues háganlo y coman, pero tenga que ser la carne de Pronaca, que es una de las empresas que tiene mayor finura. Hay otro que se llama Posecam también, hay una empresa que vende cárnicos y tienen estándares muy altos de calidad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, podemos decir, ahora, si es que van a comer carne de chancho y el chancho ha sido engordado o comido, o le ha mantenido comiéndolo siempre con ¿cómo se llama esto? Con la basa o con restos, ahí sí es malo, ¿ya? ¿Alguien más por ahí? Doña María Coyahuaso tenía una consulta también por ahí. ¿Alguien más? Disculpe, dos preguntitas. Una, ¿qué pasa con el limón cuando le hacen... No le escucho. ¿Qué pasa con el limón Perdón, ¿qué pasa con el limón cuando se hace vinagreta con sal para un curtido? ¿Para un encebollado o para un...? No lo escucho, ¿Me la verdad no lo escucha? escucho. No sé si Jessica me puede reproducir la... Sí, decía que qué pasaba con el limón cuando se hace vinagretas o para ocupar en ensaladas. Ya, a ver, demos un segundito. Ahora sí. ¿Qué pasa con el limón cuando se hace vinagretas? Nunca se hace vinagretas con limón, ¿no? Por eso se llama vinagreta. La vinagreta se hace con vinagre, ¿ya? Vinagre y especias y con eso es lo que se puede aderezar. Ahora, si usamos limón, que sí bien es cierto que hay mucha gente que le pone limón a las ensaladas, pues se deben de consumir en su máxima expresión. O sea, tengan en cuenta de que desde que le pones limón a la ensalada hasta que te lo comes no pasan más de 15 minutos, ¿no? Entonces, sí se puede hacer eso. Tenemos que manejar mucho el margen del tema de los cítricos, del limón, porque muchas veces la gente dice, no, si no pasa nada, no pasa nada, pero hasta cuando te pasa, ahí es cuando ya verdaderamente pues te das cuenta de que está fallando algo, ¿no? ¿Sí?
Perfecto. Para hacer las vinagretas, Buenas tardes con todos. Yo tengo una pregunta. Por esto de los labios morados que dijo que se hacen, ¿era por la intoxicación de haber tomado jugo y comer arroz caliente? Por eso es que se hacen los labios morados. ¿O por qué razón era que se hacían los labios morados? Entendámoslo bien, ¿no? Entendámoslo bien. Parte de las intoxicaciones que existe es porque generalmente nuestro hígado está trabajando mal. ¿Y qué pasa con el tema del arroz caliente? A ver, les voy a reproducir eso. El tema del arroz caliente, una cucharada de arroz caliente equivale a 20 cucharadas de azúcar. ¿Qué es lo que nos quiere estar dando con eso? Lo más probable es que nos dé diabetes, ¿ya? Intoxicarte con arroz no te vas a intoxicar en la vida. Lo que sí te va a subir el azúcar si lo comes caliente. Al enfriarse el azúcar del arroz se evapora. Entonces, comerlo frío es lo más recomendable, ¿no? Lo que se debe de hacer. Tibio, inclusive, va a tener un término medio de azúcar y lo más probable es que verdaderamente tengas problemas cardíacos, inclusive, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso, el tema del arroz. Ahora, el tema de los labios morados, cuando se hacen filos aquí morados, es porque nuestro hígado está trabajando mal, ¿ya? ¿Qué es lo que suele pasar generalmente? Que no nos damos cuenta de estos efectos, ¿no? ¿Por qué? Porque como no son efectos que nos van a quejar a nuestra salud directamente, que nos van a agachar, nos van a dejar en la cama, pues no les hacemos caso directamente. Entonces, eso pasa cuando nuestro hígado está funcionando mal, y lo más normal es que estás intoxicando. Yo siempre le digo con el tema del limón, sobre todo, porque hay muchísima gente aquí es lo que más pasa esto, por eso siempre hago hincapié en eso, porque le dejamos a los limones, cortamos un limón y le dejamos guardado en la nevera, ¿no? Al otro día le exprimimos y lo usamos. Eso no se debe hacer bajo ningún concepto. Siempre vamos a tener acidez, nos va a dar acidez, nos va a dar, se va a hacer los labios, los filos de los labios un poco morados, nos va a salir manchas, ¿no? Entonces, como no son efectos o no son síntomas muy, muy precisos, o sea, que nos aquejen o nos dejen o nos limiten a hacer cualquier cosa, pues lamentablemente no lo vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Esa intoxicación nos hace efecto y después aproximadamente pues vuelve a trabajar nuestro hígado y ya en 6 horas pues ya se eliminas, te pones otra vez bien. Entonces muchas de las veces hay personas que tienen ya pues problemas hepáticos mucho más frecuentes, más duros, y a ellos sí se les hace los ojos rojos, ¿no? Las manos se les hace moradas, por ejemplo, ¿ya? Cuando consumen ácidos que ya están pasados de su tiempo sobre todo de consumo, ¿ok? A ver, ¿alguien más? Haga, por favor. Vea, una preguntita. Cuando se le lava ya las frutas con el vinagre, se le vuelve vuelta a lavarle con la agua limpia y de ahí para guardarle. A ver, lo que se debe de hacer es como les decía. A ver, dígame. O sea, ya se le lava las frutas con el vinagre y para guardarle se le lava otra vez con el agua limpia o con el vinagre ya se queda así. No, a ver, eso siempre, como les dije, las impurezas más grandes se le lava con agua y después para desinfectarles se les pasa con agua con vinagre, ¿no? Y se les seca y se les guarda. Sí, nunca metan mojadas porque lo más probable es que como es ácido se vayan a cocinar, ¿no? Cocinar en frío. Claro. Siempre toca pasarles por agua para desinfectar y se les seca y se les guarda. Ay, ya. ¿Algo más, por favor? ¿Alguien más por ahí? Creo que ya las dudas han sido solventadas. Sí, ahí sí prosigue, nomás se cita. Bueno, pues vamos a ir hablando también, por ejemplo, yo siempre les digo, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta de que el tema de las contaminaciones cruzadas siempre radica en el tema de que usamos un cuchillo, una tabla para picar, o usamos la misma cuchara para hacer 3, 4 cosas a la vez. Entonces tenemos que tener en cuenta. Por favor, yo siempre a mis alumnos de gastronomía, lo que hacemos es cuando tenemos limitaciones de cuchillos, es siempre tener un frasquito con vinagre puro, ¿no? Entonces, para desinfectarlo, lo más normal es ponerle al cuchillo el vinagre puro y directamente pues se procede a limpiar, ¿no? Entonces es una forma muy técnica usar diferentes tablas, sí, eso sí se debe de hacer,
usar una tabla para frutas, otra para carnes, otra para verduras, eso sí se debe de hacer, una para pescado, otra para el ¿cómo se llama este? Para el chancho. Entonces, se debe de tener diferentes tipos de tablas. ¿Por qué? Porque lamentablemente las bacterias se reproducen ahí. Si no las desinfectamos bien, lo más normal es que procedamos a hacer una contaminación cruzada. ¿Y qué quiere decir eso? Sobre todo, que la contaminación cruzada es que apoyamos un algo sobre la mesa y ese algo va acarreando bacterias o bichos a otro lado. Entonces, eso se denomina una contaminación cruzada. Hablando del tema de la contaminación cruzada, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, las neveras que tenemos en casa, nosotros generalmente, yo como siempre les digo, o sea, compramos la nevera, pero donde va la Coca-Cola está puesto la carne, las verduras, donde van las frutas están puestos pues los huevos y así. A ver, resulta que dentro de la nevera no existe una temperatura constante. ¿Ya? Una temperatura, es cierto de lo que ponen ahí, que está a 12 grados, sí, pero está a 12 grados equivalentes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en la parte de la mitad o en la parte de arriba de la nevera va a tener menos frío que en la parte de abajo, ¿ya? El frío tiende a caer, ¿ya? Entonces, por eso muchas de las veces, y en todas las neveras se habrán dado cuenta de que viene etiquetado dónde va cada cosa. No es que por eso viene por lujo o porque queramos tenerlo ahí para que nos instruyan. Precisamente eso se diseña por el tema de la variante de frío que tiene. Hay muchas de las veces que las bandejas, ¿no? En la parte de abajo de las bandejas, siempre, por ejemplo, hay una bandeja grandotota donde se ponga verduras y frutas, ¿no? Enfrente en la puerta tenemos donde van las bebidas, ¿no? En el tema de la leche o este tipo de cosas. Porque ustedes habrán dado cuenta, miren, la leche cuando está abierta, la guardamos en la nevera y la ponemos en la parte de abajo. Es donde mejor se va a conservar porque va a tener su temperatura ideal. Está estudiado eso para hacer así, ¿ya? En la parte de media siempre se va a poner el tema de quesos, en el tema de lo que queramos guardar, ¿no? Es libre acceso en la parte de la mitad. Pero en la parte de arriba siempre van a estar, la puerta, por ejemplo, va a haber los huevos, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿por qué los huevos están ahí? Pues sí, precisamente es porque están en una altura donde la temperatura idónea para poder conservarse es la correcta, ¿no? En el tema de hablando de la nevera, nunca debemos de tener en el congelador, ahora en la parte de arriba del congelador, nunca se debe de tener productos, ¿no? Que no tengan etiquetados, siempre se debe de proceder a etiquetar. Ingresó tal día, ¿no? Y eso es lo que yo tengo. Hablando en el tema de emprendimientos, generalmente etiquetamos para llevar un control de ventas, pero hablando ya del tema de consumo personal en casa, sí debemos de taparlo. Lo más normal es usar papel film. ¿Cuál es el papel film? Pues el papel plástico, ¿no? ¿Ya? El plástico que venden por rollos, eso es lo que debemos usar. Nunca podemos poner a guardar dentro de la nevera, ¿no? Materiales con, ¿cómo se puede decir esto? De metal. ¿Ya? Ollas, ni sartenes, ni ese tipo de cosas no se deben de poner nunca en la nevera, porque aparte de ser malos, pues es una fuente de contagio, o sobre todo de contaminación cruzada espontánea, ¿no? Entonces, también lo que sí tenemos que tener en cuenta en las neveras, nunca debemos de meter ningún tipo de producto que esté caliente, ¿no? Tiene que enfriarse bien para poder entrar a la nevera. ¿Por qué pasa esto? Pues precisamente una es porque te va a consumir la nevera pues 3, 4 veces más de luz, porque va a ser mucho más fuerza. Pero al hacer ese choque, ¿no? Lo que vamos a proceder ahí es a que incuben muchísimas fuentes de infección y bacterias, sobre todo. Entonces, generalmente, lo que nosotros hacemos es guardar en tuppers de plástico, ¿no? Lo más normal, de plástico o de cristal. Cristal es un poco más caro, pero es más sano, ¿ya? Pero lo más normal es en plástico, ¿no? Y tiene que todo estar tapado, no se puede meter a la nevera nada que esté destapado. ¿Por qué? Porque las bacterias caminan, ¿ya? Entonces, si por ave circunstancia dentro de la nevera tenemos algo que está abierto y se empezó a dañar, lo más probable es que se contagie todita la nevera y vamos a tener pues una infección, vamos a tener un malestar, luego pues resulta que te comiste el queso que estaba ahí y te dio dolor de estómago, te dio cólico, te dio diarrea, vómito, y dices, pero no, ¿por qué me hizo daño el queso? ¿No? Pues si lo que se dañó fue el pollo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, no se puede congelar, ni se puede
guardar por mucho tiempo comida preparada, porque es un foco de contagio muy importante. Sí se puede mantener aproximadamente unas 12 horas, pero es de consumo inmediato, porque verdaderamente guardar comida preparada pues no se debe de hacer, ¿ya? Pero siempre tapado y etiquetado, por favor, porque verdaderamente uno de los problemas que se tiene en las neveras, y sobre todo cuando se han dado cuenta que abres la nevera y tiene mal olor, ¿no? Comienza a tener mal olor, es precisamente, no es porque está sucia, no es porque cualquier cosa pasó o guardaste cualquier cosa, es precisamente porque está llena de bacterias, ¿ya? Y para limpiar la nevera tienes que sí descongelarla, desconectarla, descongelarla y lavarle con mucho cloro y el olor se va a ir quitando. Hay truquitos, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que sabe, ahí en ese caso sí, saben poner carbón, por ejemplo, para que se quite el mal olor, ¿ya? Entonces, en ese caso sí se puede tener, pero verdaderamente lo que yo siempre digo es sacarlo, levantarlo, desconectarla, limpiarla con cloro, agua, y luego pasar y humectarle con agua con vinagre y orégano, que es lo más sano, porque se van a guardar con, insumos alimenticios y es lo más normal que se debe de hacer así. Ahora, también hablando del tema de las estanterías. Las estanterías siempre deben de estar a una altura máxima del piso de 50 centímetros, ¿no? 50 centímetros y desde ahí sí ya podemos tener todo alzado. Sobre todo esto técnicamente, porque hablamos de manipulación de alimentos, sobre todo cuando se hacen una inspección sanitaria, lo más probable es que nos nieguen por tener productos en el suelo, ¿ya? Entonces, la norma técnica dice, nosotros como profesionales siempre en las bodegas usamos insumos a partir, o colocamos en las estanterías a partir de los 50 centímetros, que es lo más normal y conveniente, porque aparte de que vas a poder limpiar y barrer tranquilamente por todos lados, al mismo tiempo también vas a proceder eh, a, a tenerlo lejos de un foco de infección como son los pisos. Recuerden que los pisos pues es lo más sucio que existe y siempre debemos de estar limpiando y desinfectando constantemente. Entonces, sobre todo cuando se tiene una cocina, los pisos siempre deben de estar desinfectados y secos para poder trabajar y tener mayor acceso y velocidad, sobre todo cuando son restaurantes, ¿no? A ver, ¿alguien más por ahí? ¿Algo que quieran decir? ¿No? No, creo que no. No, sí. Wilson, ¿cómo estás? Buenas, dígame. Una preguntita ahí. ¿Qué tan factible es, por ejemplo, guardar alimentos en materiales como metálicos, ¿no? ¿Por cuánto tiempo se puede guardar? ¿Metálicos en la nevera? Ajá. Metálicos en la nevera, negado, eso no se puede hacer. Por ejemplo, usted, le dejó, sobró colada en una olla de esas de aluminio, ¿no es cierto? ¿Se le puede dejar todo el día o no? No, en la olla, pero fuera de la nevera. Fuera de la nevera puedes tenerle, ¿no? Siempre manteniendo la temperatura idónea. Date cuenta de que aproximadamente, pues, si cocinas a mediodía, puedes mantenerlo, pues, a una temperatura bajita hasta la noche, pero ya de ahí ya no puede pasar, ¿sí? Aproximadamente ni 5 o 6 horas, ¿sí? En ese caso, si va a la nevera, si no, es negado, no puedes meter nada que sea de metal a la nevera. Primero porque te va a hacer, como te digo, esto va a jalar muchísimo frío y lo más normal es que consuma muchísimo más tu nevera. Y otra de las cosas es porque es insalubre, ¿no? Es un foco de infección, es un puente de bacterias impresionante. Cuando se enfrían, es como nosotros de broma sabemos decir de que cuando metes una olla o un sartén a la nevera, te sirve como pista de patinaje para las bacterias porque se pasan por todo lado, no se pasean. ¿Ya? Tengo una pregunta. A ver. Por favor. Póngase, me sobra sopa. Le pongo en un tupperware. ¿Le puedo guardar para el otro día o no? Que se puede guardar, claro, a un día para el otro se podría guardar, pero tenemos que también ser lógicos, ¿no? Muchas de las veces te sobra sopa y tiene papas y el otro día lo más normal es que esté agrio eso, porque las papas se fermentan una vez estando cocinadas, ¿ya? Entonces, yo generalmente lo que les digo es... ¿Le puedo poner a la nevera normal o a congelar? ¿O en la congeladora? Si quieren guardarle por un poco más de tiempo, a congelar directamente. Una vez que esté frío, a congelar.
ya, pero si la vas a consumir, o sea, a veces es ilógico guardar sopa o guardar cualquier comida preparada, ¿no? No se puede guardar mucho tiempo, eso, a no ser que tú la guardes a mediodía y la vayas a consumir en la noche, pero al otro día ya, al otro día mejor botar, ¿no? Es mejor botar, ¿sí? Porque lo más normal es, sí, lo más normal, lo que más pasa aquí es que generalmente se va a agriar, se va a fermentar, porque la sopa tiene grasas, ¿no? Tiene grasas, sal, las papas mismo, entonces, no, o sea, no se puede. El arroz, muchas veces nosotros cuando cocinamos bastante y nos sobra, nosotros lo hacemos sin sal, ¿no? Para que no se dañe precisamente y toca hacerle secar muy bien. Ahí es cuando nosotros usamos y guardamos hasta el otro día. De hecho, en grandes restaurantes siempre se maneja cocinar bastante porque se tiene estipulado pues, que se va a usar. Pero cuando te sobra, sí, lo más normal es que se seque bien, se enfríe bien y se guarde en la nevera para hasta el otro día, pero nada más, o sea, son como técnicas para poder ahorrar y no gastar, ¿no? A ver, ¿alguien más? Buenas tardes, de Chef César. Tengo una pregunta. ¿Cómo es recomendable desinfectar nuestra mesa de trabajo para trabajar? ¿Cómo sería la manera o con los desinfectantes adecuados para empezar a trabajar? O sea, cuando ya empecemos a trabajar nuestra mesa de trabajo para preparar los alimentos. ¿Me podría ayudar con eso? ¿Cómo puedo desinfectar yo mi mesa de trabajo? Yo, ¿cómo lo hago? Yo profesionalmente cuando trabajamos en mesas de trabajo, lo más normal es que nosotros lo lavamos con desinfectante químico, a veces usamos lava caliente, ¿no? Lava caliente para el acero inoxidable, se le pasa con lava caliente, se le limpia, luego pues se le pasa con bastante agua, más agua caliente, ¿ya? Y al final para ya proceder a trabajar, lo más normal es que unte siempre vinagre. Yo pongo vinagre puro y lo limpio directamente con vinagre, se desinfecta y ya queda listo para trabajar. En el caso de que tengas que amasar o que tengas que hacer cualquier tipo de cosa, tenga en cuenta de que la mesa de trabajo solamente es eso, mesa de trabajo, no es donde estás preparando los alimentos. Hay muchas veces sí que se ponen directamente ahí, pero para eso siempre es mejor desinfectar. Como les digo, yo hago con lava caliente, la lavamos, la desinfectamos y luego la pasamos con bastante agua caliente y luego al final pasamos con vinagre puro para desinfectar lo que queda. Gracias, Chef César. ¿Ya? ¿Alguien más? Doña Marina. Una preguntita, buenas tardes. Siga, doña Marina. Yo quisiera, buenas tardes con todos. Yo quisiera una preguntita, a ver si me puede ayudar. Digamos, yo utilizo la leche de vaca, ¿ya? Y yo le hago hervir, y en la olla que le hago hervir yo le meto a la refri. ¿Cómo usted me aconsejaría? Porque ya le estoy escuchando que el material de las ollas no se puede meter a la refri. Entonces, ¿qué me aconsejaría usted utilizar para yo ya no utilizar la olla? Volvemos a lo mismo, ¿no? Generalmente las ollas nunca deben ir a la nevera, eso está clarísimo. Lo que yo sé hacer cuando cocinamos, porque hacemos quesos también a veces y todo ese tipo de cosas, lo que hacemos es usar trastes de metal, de cristal, ¿no? Para la leche, sobre todo, es en trastes de cristal. Sí, se habrán dado cuenta de que usted después de pasteurizar para que aguante más, siempre es hacerle hervir. Se baja la temperatura, se le pone en botellas o lo que tenga trastes de cristal y se procede a meter en la nevera, ¿ya? Para que se mantenga correctamente. En plástico no, porque lo que va a ocasionar la leche hervida en el plástico es muchas veces va a haber una contaminación, ¿no? Tengamos en cuenta de que la leche pues tiene bastante calcio y se impregna bastantísimo en el plástico, ¿no? Al mismo tiempo también por eso es un tema de contaminación cruzada. No vas a poder quitarle el olor de la leche al plástico bajo ningún concepto y ese mal olor se va a ir haciéndose más putrefacto constantemente cuando usan el plástico. Yo recomiendo siempre la leche hervida, mandarla en botellas de cristal o en cristal, trastes de cristal para la nevera. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? A ver. Creo que Anthony Velasco quería preguntar algo. A ver.
Se fue, no está. Prosigamos, Cecita. A ver, bueno, para ir terminando, ¿no? Tenemos que tomar, hemos hablado del tema de carnes, hemos hablado del tema de mariscos, hemos hablado del tema de las verduras, cómo desinfectarlas. El proceso alimenticio siempre debe ser el mismo, como les decía, nunca debemos de buscarle la quinta pata al gato, porque estamos, lo que estamos mal alimentándonos, siempre hacer un equilibrio en los platos, pero sobre todo también tenemos que tomar en cuenta el tema de la bioseguridad. Estamos atravesando por una pandemia que verdaderamente pues, es un efecto mundial que ha pasado gracias a la insalubridad, ¿no? Yo siempre les digo, no es culpa de nadie, simplemente es culpa de nosotros mismos porque no sabemos hacer las cosas correctamente. Y volvemos a hablar. El tema yo siempre tomo como ejemplo a las señoras del hornado, por ejemplo, cuando venden hornado, venden en las latas de estas negras que están ahí, y cuando tú les dices, oye, ¿y por qué no lava la lata? Pues la señora con sus creencias te dice, no, pues que si le lavo se va el sabor y la suerte. No, eso no existe, eso no tiene nada que ver, siempre tienen que desinfectar y lavar todo lo que es de metal ya a su máxima expresión. Como les decía, yo siempre uso el tema de lava caliente cuando son cuestiones de metal duras, ¿no? Para proceder a sacar y toda la grasa impregnada. Ahora, tenemos que tomar en cuenta, estamos, como les decía, estamos atravesando con una pandemia muy fuerte, pero lamentablemente tenemos enfermedades mucho más potenciales, ¿no? Como el tema de la salmonelosis, la triquinosis, ¿no? Tenemos las intoxicaciones, que son enfermedades que inclusive son mucho más mortales que un coronavirus, pero lamentablemente lo que pasa es que nosotros nos estigmatizamos por el pensamiento de que nos están contagiando por todos lados, no sabiendo de que nosotros somos los primeros que no hacemos las cosas bien, sobre todo por no cuidar el tema de la contaminación cruzada, el tema de, sobre todo de acarrear bichos o bacterias para que nos enfermemos. Toca tener en cuenta eso. Si somos emprendedores, generalmente yo recomiendo siempre desinfectar todo lo que se tenga que hacer, siempre intentar ver los costos, en costos sobre todo, vemos que los desinfectantes son mucho más caros que inclusive, como les decía, el propio vinagre. Un galón de vinagre vale 2,50, 1,50, ¿ya? Y un galón de cloro ahora con la pandemia inclusive que ha subido, yo creo que está por los 15, $20. Entonces vamos a hacer un esquema de saber qué es lo que nos rentabiliza más, ¿no? Muchas de las veces sí, el cloro se usa para baños, para pisos, para desinfectar, pero con cloro no vas a poder desinfectar verduras, por ejemplo. Hay muchos dicen que sí, que en un galón, en una caneca de agua le meten una media tacita de cloro y se desinfecta. Lo que desinfecta es el agua, no las verduras, ¿no? Directamente. ¿Ya? Entonces, básicamente, aparte de que el cloro también se evapora, nosotros vamos a darnos cuenta de que eso no va a mantenerlos bien. Ahora, yo siempre haré hincapié y siempre estoy haciendo hincapié el tema del vinagre, del uso del vinagre, de la mezcla de una parte de 1 litro de agua por 1/4 parte de vinagre, le agregas especies, le puedes poner laurel o le puedes poner orégano para proceder a tener una mayor intensidad de desinfección. Y en ese sentido, pues les recomiendo sobre todo usar eso. Es un desinfectante muy barato, es un desinfectante muy efectivo, ¿no? Y el proceso siempre de manipulación, por favor, es usar, como les decía, y les vuelvo y repito, los cuchillos por separado, tener algo siempre para mantenerlo, siempre tener papel film para poder tapar si no tenemos tapas y meter productos a la nevera, estar etiquetado todo. Las carnes se pueden congelar sin ningún problema, pero siempre que compremos carnes para que la carne nos venga suave, por favor, siempre no consuman del día, sino siempre busquen que sea carne, aunque suene feo, pero carne guardada, ¿no? Nosotros en grandes restaurantes lo que hacemos es comprar la carne, aquí en el Ecuador sobre todo, porque en otros países sí manejan el rigoris mortem y el tema de la bromatología en su máxima expresión, pero aquí en el Ecuador no se maneja eso, ¿no? Pues vuelvo y repito, o sea, aquí hay sabiondos que es feo decirlo, pero sí, por enchufe llegan a sus puestos de trabajo, se inventan unas normas que no tienen ni patas ni cabeza, se inventan historietas para la gente, pues, contaminarle, y después, pues, ellos mismos te venden, es como que ellos te dan la enfermedad, pero ellos mismos te venden la cura, ¿no? Entonces, bajo esos conceptos tenemos que aprender muchísimo el tema de saber etiquetar, de saber guardar, de saber cuidarnos y equilibrar nuestra gastronomía para tener una salud viable, ¿no? Para evitar problemas, sobre todo de intoxicaciones muy leves, que muchas de las veces ni las tomamos en cuenta,
pero hay otras que verdaderamente sí son fuertes, ¿no? Y terminamos echándole la culpa como saben decir, ¿no? Justos por pecadores, ¿no? Entonces, ahí echamos la culpa a otra cosa cuando no tiene nada que ver con nuestra intoxicación. Esto es lo que les puedo decir el día de hoy. Es un gusto haber compartido con ustedes, estar conectados siempre. Nosotros formamos parte de la Fundación Identificados, estamos en alianza ahí con Jessica y su fundación también por allá. Y siempre, pues como siempre les digo, si quieren seguir capacitándose de forma gratuita, nosotros emitimos todos los sábados a las 5 de la tarde lo que les denominamos tertulias de FEGAT, donde nos reunimos entre profesionales a divulgar la gastronomía, a dar tips, a conversar sobre de muchas técnicas de cocina que en otros sitios no se las dan por celo. Entonces hemos implementado esa forma de capacitación a través de Gastronomizados TV, donde emitimos nuestra señal, ¿no? Pueden visitarnos así, @Gastronomizados TV, o inclusive en mi página de Facebook que tenemos, pues de la personal, que es @Masterchef César Borges, y ahí pueden ver pues todo el sistema de trabajo y de educación que nosotros también tenemos. Exacto, muchas gracias, Cecita. No sé si alguien, para terminar, tiene alguna consulta. Sí, ¿me escucha? Sí, Wilson. Chef César, y yo quería preguntarle, no sé si yo esté manejando mal el vinagre con los productos, por ejemplo, con lo que es el pescado. Entonces yo les he echado un poco de vinagre para lavarlos. ¿Para lavarle? Sí, está bien. Sí, eso sí, mientras no le pongas mucho vinagre, porque lo que va a pasar es el pescado se va a cocinar en frío, ¿no? Se va a macerar. Claro, no, es un poco nomás con un poco de agua le mezclo y le sé poner ahí por unos... Es justamente como les decía, ¿no? Es justamente como les decía, si puedes buscar la forma más rápida, o sea, más eficaz para desinfectar, usen vinagre con agua, que es lo más normal, que vas a desinfectar un 99.9%, y verdaderamente, pues es económico, barato, es muy, ¿cómo se llama muy versátil, ¿no? Con el vinagre, pues, yo, por ejemplo, cuando cocinamos ceviche, ¿no? Cuando hacemos ceviche, yo generalmente uso una mezcla de vinagre, ¿no? Entonces, y al cliente, pues, le damos los limones por si le gusta más ácido, ¿no? Entonces, cuando se hace vinagretas, es vinagre con el mezclado con especies, se puede hacer vinagre de sabores, se puede hacer vinagre de todo tipo de cosas, aparte que es muy rico como alimento, pues aparte también es desinfectante. Ya, y yo el otro día le puse un poco a los camarones, para que, como usted sabe, a veces se viene y se les pone y como que le da comezón a uno la manipulación cuando se les trae así bastante, ¿no? Entonces le puse agua con camarón y unos como que se me dañaron los camarones con esa agua con vinagre. Claro, se te va a hacer una cocinada. Recuerden que el camarón es muy fácil de cocinar. El camarón es de 30 segundos, ¿no? Entonces, si tú le pones ácido, lo más normal es que se te cocine rapidísimo, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado. Por eso bájenle la densidad del vinagre. Va a cambiar de color y eso quiere decir que ya se cocinó. Entonces, el tema del pescado, el tema de los mariscos, sí es un poco delicado tener que lavar con agua con vinagre, pero sí se puede hacer para desinfectar. Ya, muchas gracias. Sí, dígame. ¿Podría, ingeniero, repetir las redes sociales? Ya les vamos a pasar por interno el link, el enlace para que ustedes se puedan comunicar y pues como ya decía, si quieren buscarles igual ahorita no hay ningún problema, está en César Chef, como en Gastronomizados TV también o en su página personal que es Masterchef César Patricio Borges, ¿ya? Sí, eso ya le pasan directamente a ustedes. Y bueno, pues para despedirnos, que decirles que muchas gracias por haber compartido. Son 2 días con la Fundación Humana que estamos respaldándole, siempre lo vamos a seguir. Esto solamente es el principio y bueno, pues ya seguiremos conversando para seguir haciendo más eventos. Ojalá puedan asistir a los cursos que se está dando, que son gratuitos. Las tertulias son muy impresionantes. Se conoce muchísima cultura de todos los países, porque FEGAT, Latinoamérica, pues es eso, ¿no? Desde Estados Unidos hasta Argentina, tenemos representantes en varios países, valga la redundancia. Y es ayudarles.
Bueno, entonces muchísimas gracias, Cecita. Un abrazo inmenso desde acá, pues desde la ciudad de Quito. Ustedes entenderán que él está muy lejos, desde Otavalo, pero sin embargo, pues se ha prestado para darnos de este hermoso taller. Espero que para ustedes igual haya sido de mucho provecho y pues Cecita, nos estaremos viendo, ya programaremos otro taller con las mismas familias para que también nos puedas ayudar, ¿sí? Ya, yo creo que siempre es de provecho este tipo de talleres, tanto para nosotros como para ustedes también familias, así que muchas gracias, Cecita.